Bien, vamos a conversar sobre lo que ha pasado en estos últimos días, de lo más importante a lo mejor en materia política, porque tras la salida de Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social, ahora el gobierno espera que finalmente sea posible avanzar en las negociaciones para las reformas de pensiones y tributaria. Y, aunque la UDI indicó que está lista para iniciar el diálogo, ahora pide cambiar sustancialmente los malos proyectos. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña para esto Francisco Undurraga, diputado y jefe de la bancada de Evópoli. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación, Carla. A ver, lo primero que usted en el fondo dimensione y aquilate la salida de Giorgio Jackson, si esto finalmente destraba toda esta tensión que hemos visto en el último tiempo. Desde el gobierno dicen que se acabó la excusa para no querer conversar. Oiga, yo aquí quiero ser bien claro, aquí no nos puede meter gato por liebre. Efectivamente, Giorgio Jackson mantenía una muy mala relación con la oposición, fue un pésimo ministro de Desarrollo Social y tampoco fue un buen ministro de SECPRES, pero la verdad es que las discusiones que hoy día estamos viviendo en términos de las reformas que el gobierno está impulsando están en otras carteras. Está en la cartera del Trabajo y está en la cartera del Ministerio de Hacienda. Nosotros hemos estado participando en ambas instancias con un representante nuestro en la cartera del Trabajo para la reforma previsional y tuvimos una reunión con el ministro Marcel donde le hicimos ver las cosas que para nosotros eran importantes como Evópoli. Fuimos con la presidenta Juti, fuimos con los senadores Cruzcoque y Kast, más el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones. Vale decir que desde ese punto de vista la intención, la voluntad de Evópoli, la voluntad nuestra, efectivamente es tratar de construir acuerdos. Pero estos acuerdos pasan no solamente porque nos expliquen a nosotros por qué estamos equivocados, sino que pasa por cómo vamos a ceder. Y desde ese punto de vista, nosotros vemos que el presidente de la República y sus ministros están muy poco dispuestos al diálogo franco. El diálogo no pasa por Giorgio Jackson, el diálogo pasa porque efectivamente se consideren también las posturas de la oposición, que además han sido refrendadas, como el caso de pensiones, por más del 70% de la ciudadanía. El 70% de la ciudadanía no quiere que sus fondos vayan a cuentas solidarias, sino que quiere que vayan a cuentas individuales. ¿Diputado? Ya, para después meternos como al fondo de la reforma previsional y cuáles son las miradas ahí, yo me imagino que cuando el gobierno dice que se acabó la excusa, se toma mucho de lo que ha hecho la UDI en esta materia, que explícitamente dijo que mientras siguiera Giorgio Jackson no se iba a sentar con el gobierno a conversar, incluso en estas mesas técnicas que se hacen, y así lo ejecutó. Me imagino que de ahí viene esta idea del gobierno de decir que se acabó la excusa. ¿Usted cree que hoy día la UDI y todos los partidos de la oposición se tienen que sentar a conversar? Otra cosa es que se apruebe, porque aquí hay miradas distintas, pero sentarse a conversar, ¿eso no debiese estar hoy día en tela de juicio? Nosotros estamos sentados a la mesa. No, le pregunto por sus compañeros de oposición, que es la UDI en este caso. Nuestros socios, nuestros amigos. Mire, ellos tienen que tomar su decisión, ya lo dijo el presidente Macaya de la UDI. Bueno, ahora están dispuestos a sentarse a conversar y bienvenido sea, porque le voy a decir una cosa. La construcción de un mejor país pasa por la mayor participación de todos los partidos políticos, pero aún más pasa por la defensa de los principios que nos unen en el caso de Chile Vamos, entre Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Desde ese punto de vista que esté presente un partido tan importante y relevante para la coalición como la UDI en estas conversaciones, evidentemente que es importante. Ya, usted me decía algo que me queda dando vuelta, porque me habla de las encuestas, que efectivamente cuando uno las mira dicen respecto de la reforma a las pensiones que la gente mayoritariamente quiere que la plata adicional, que es ese 6%, que es el único consenso hasta ahora por lo que yo veo, se vaya a cuentas individuales y no solidarias. Pero también veo yo que hay una apuesta que ha subido desde el gobierno en torno a que la oposición tenga que abrirse a ciertos acuerdos, porque si no podrían correr el riesgo de quedar como obstruyendo los proyectos. No sé si usted ve y percibe ese riesgo. Cuando sale Giorgio Jackson dice que lo hace para dejar de ser un escollo y alude directamente a la oposición que dice que en él ha tenido una excusa. El gobierno se alinea con eso e insiste que se han puesto excusas para evitar querer resolverle los problemas a la gente. ¿No corren el riesgo desde la oposición de quedar como obstruyendo estos proyectos frente a la ciudadanía? Porque las pensiones es algo urgente y el pacto fiscal, al parecer, está directamente relacionado y se necesita para poder financiar justamente mejores pensiones, ¿no? El pacto fiscal no pasa solamente por un aumento de tributos, también pasa por una conversación que para nosotros es muy relevante, que dice relación con la modernización del Estado, con la accountability, con qué va a pasar
en relación a los presupuestos futuros y cómo se van a gastar esos dineros. Nosotros estamos viendo en el caso de los convenios y traspasos, digamos, la mala utilización de esos dineros. Entonces, ¿cuánto va a ahorrar el gobierno? ¿Cuánto va a hacer más eficiente la tarea del mismo? ¿Y cuánto dinero posterior a eso faltará? Bueno, eso es lo que nos sentaremos a conversar. En relación a lo que usted dice y la salida del ministro Jackson y toda la puesta en escena comunicacional, yo le quiero decir, digamos, que ese es un libreto preparado por La Moneda para evidentemente tratar de sacarnos al pizarrón a nosotros. Pero aquí lo importante no es que nosotros salgamos al pizarrón. Aquí lo importante es cómo construimos efectivamente una reforma de pensiones que efectivamente nadie desconoce que Chile la necesita y que nosotros tenemos que mejorarle las pensiones a nuestros ancianos. Y en eso nosotros estamos trabajando, pero no por eso, porque el presidente Boric le parezca que la mejor receta es la suya, nosotros nos vamos a tener que poner de rodillas. Aquí no se trata de poner ni de rodillas al gobierno ni poner de rodillas a la oposición. Lo que se trata es de construir algo sensato. Se trata de construir algo que vaya a largo plazo y que defienda, por cierto, la capacidad de ser heredable, que cada individuo pueda escoger dónde poner su dinero, que exista una AFP estatal. Nosotros no tenemos problema en eso. Tenemos que discutir qué pasa, digamos, con las comisiones de esos fondos. Evidentemente tenemos que hacerlo, pero no me pidan a mí entregar el 6% a Solidaridad en circunstancias que esta discusión nunca contempla algo muy relevante que se hizo durante el gobierno anterior, que es la PGU. Ya, sí, ahí quería llegar, porque en el fondo usted dice que no es que el gobierno le pase por encima a la oposición o que le pida a la oposición que ahora sí le apruebe las cosas como están y que les piden, usted y la oposición en general, que vayan haciendo cambios a los proyectos que ha presentado. Pero realmente esos cambios se han ido presentando porque la reforma a las pensiones partió con cuentas nocionales donde se iba a ir ese 6% y de ahí se iba a hacer solidaridad. Eso ha ido cambiando, ya no serían cuentas nocionales por lo que uno entiende y además el gobierno ha flexibilizado el porcentaje para de ese 6% sí llevar 1 y hasta 2% por lo que ha trascendido a la cuenta de capitalización individual, que es algo en lo que ellos no creen. Ellos se llevarían el 6% completo a solidaridad. ¿Usted no cree que el gobierno sí ha flexibilizado su postura? Pero Carla, perdóneme que le diga, si flexibilizar con plata ajena es súper fácil. Lo que el gobierno no cree, como dice usted, es en llevarlo a cuentas individuales, pero resulta que Chile le ha dicho no una, sino varias veces a este gobierno que ese tipo de reformas y de la forma que las enfoca no está de acuerdo. Lo hizo saber el 4 de septiembre cuando votamos ese pésimo proyecto constitucional. Lo ha hecho saber todos los fines de semana cada vez que le preguntan a través de las encuestas. Entonces, aquí no es el loro contra el tren, no es que yo voy a ganarle al tren a pesar de que me vaya a chocar porque tengo convicciones. Aquí lo importante de las convicciones es que funcionen y comulguen con el sentido común de las personas. Si finalmente el propio presidente Boric, la ministra Vallejo, el ex ministro Jackson, impulsando los retiros, hizo que la gente se diera cuenta que uno, la plata, los dineros estaban, y dos, que eran de ellos. Y la gente no quiere que esos dineros vayan a otro lado. Hagamos solidaridad, por supuesto que hagamos solidaridad. Nosotros hemos propuesto desde Horizontal hacer solidaridad a través de los ingresos generales, a través de los impuestos, a través del IVA. Y yo creo que eso es correcto. Ya, lo que pasa es que ahí también cuando entramos al terreno del pacto fiscal, el gobierno dice, claro, la oposición propone hacer solidaridad a través de impuestos, pero al mismo tiempo rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, porque eso ni siquiera se discutió, y hoy día tampoco está muy de acuerdo con el proyecto de pacto fiscal. Entonces, ¿cómo se hace solidaridad con los impuestos generales sin recaudar más? Porque en el fondo me imagino que son recursos millonarios, diputado, que se tienen que poner sobre la mesa para poder financiar esas pensiones, sobre todo las más vulnerables, y ahora y no en no sé cuántos años más, porque la urgencia es para antes de ayer, ¿no? Cuando se inició esta discusión en el gobierno del presidente, en el gobierno de la presidenta Bachelet, Sí. No existía PGU. La PGU se creó y llegó a 200.000 pesos, hoy día está en los 220.000 pesos y la voluntad nuestra ya a los 250.000 pesos. O sea, estamos hablando de casi $300 por persona de base al 90% más pobre de Chile.
O sea, si bien es cierto, no es un gran dinero, y yo estoy de acuerdo, pero es un esfuerzo que está haciendo Chile en esta materia. Tenemos que ponerle la ecuación arriba de la mesa. Cuando estamos diciendo que exista solidaridad intergeneracional, nosotros decimos, ok, nuestra diferencia es de dónde vamos a sacar ese dinero. Ya, pero no sé si lo entendí. Y ahí está el tema. En el fondo ¿Me ustedes dicen, entiendes, ese no? dinero hay que sacarlo de impuestos generales y entiendo que también están de acuerdo con ir aumentando la PGU y por lo tanto ahí hay una universalidad en esa Y ayuda, si usted me, pre- pero en y el si usted fondo me al otro pregunta lado a mí, dicen, sí, pero Carla, para eso tenemos que recaudar más, entonces me tienen que aprobar el pacto fiscal que estoy proponiendo. pero si primero el pacto fiscal que está proponiendo no sabemos cuál es. ¿Ya? Todavía no llegan los proyectos reales a la Cámara de Diputados. Una vez que lleguen los proyectos reales a la Cámara de Diputados, yo podré tomar posición, no podré ser tan fanático e irresponsable de me niego a, si es que efectivamente no sé cuál es el texto al que teóricamente me estoy negando. Nosotros tenemos que construir un mejor país y estamos todos de acuerdo en aquello. Pero el ministro Marcel, el presidente Boric, también tiene que entender que hoy día está gobernando desde la posición de la minoría. Ellos tienen un 30% que es muy valorable de gente que los apoya, evidentemente, pero hay un 70% de la ciudadanía que no es la voluntad de Francisco Undurraga o no de Francisco Undurraga, la voluntad de los chilenos, que dice relación que es primero, ojo, veamos cómo se están gastando los dineros que ya les estamos dando al Estado, pues, y que lo está administrando el presidente Boric. Y claramente hemos visto que esos dineros han sido mal administrados. A mí me hubiese encantado que no existiese ningún problema con las fundaciones. De hecho, aquí además están pagando justos por pecadores, porque finalmente el 97, el 99% de las fundaciones que le han hecho tanto bien a Chile se ven perjudicadas hoy día, dada esta mala acción de una banda de ladrones que quisieron apoderarse de los dineros de todos los chilenos y que además iban a la gente más pobre. ¿Me Ya, entiendes? pero eso no Entonces, está circunscrito y en investigación, porque si ese es el argumento, diputado, finalmente prácticamente nada que tenga que ver con dinero se podría avanzar. Si en el fondo hemos tenido casos de corrupción y este probablemente lo es y está en investigación, pero me imagino que eso no puede comprometer la reforma previsional o el pacto fiscal. Habrá que tomar precauciones para que esto no siga eso es, ocurriendo. pues, Me imagino que tiene que haber eso es lo que garantías me de que estoy se gaste diciendo. bien la plata, pero eso no puede paralizar la discusión, ¿no? No, y nosotros no estamos paralizando la discusión. El problema es que nosotros fuimos a conversar con el ministro Marcel y hasta la fecha no hemos tenido respuesta en relación a lo que nosotros le propusimos, ni para bien ni para mal. Entonces estamos a la espera de que lleguen los textos a la Cámara de Diputados para poder empezar a conversar en relación a los mismos. Ya. Y No estamos respecto, diciendo no. ya. Y respecto de la reforma a las pensiones, ¿qué estaría dispuesto a ceder la oposición? Yo entiendo que el gobierno hoy día es minoría, pero también entiendo que para llegar a un acuerdo se tendría que ceder de lado y lado. De hecho, el virtual acuerdo que después fracasó por el estallido social al que se llegó en el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno anterior, que era de 3% ¿Sí? para solidaridad y 3% para la cuenta individual, fue de lado y lado con gente que dijo aquí yo tuve que ceder. Al gobierno no le gustaba tener un ente estatal, al gobierno le hubiese gustado en ese momento llevar toda capitalización individual y se abrió a la solidaridad y al ente estatal. Y por el otro lado renunciaron a la idea de llevarlo todo a solidaridad y por lo tanto estaban dispuestos a pactar. Después, por supuesto, la confianza se rompió, el gobierno quedó neutralizado y esto no prosperó. ¿Qué estaría dispuesto ahora, en este escenario, ustedes como oposición? ¿O esto Mire, es a yo no- rajatabla el 6% de las cuentas individuales? Porque ahí está el nudo crítico. Bueno, el nuevo crítico está en la demanda de la ciudadanía, porque la ciudadanía nos pide que el 6% vaya a cuenta individual. Ya, por Y lo no tanto, se eso es trata de ser inamovible para populista. ustedes como oposición. A ver, mire, lo que pasa es que negociar con la prensa creo que es lo peor que uno puede hacer. Si uno quiere llegar de voluntad, yo entiendo que a usted le interese saber los pormenores. Primero le tengo que decir que yo no soy miembro titular de la Comisión de Trabajo. Luego estoy en la mesa a través de mi partido con un representante que designamos y evidentemente soy jefe de bancada y conozco lo que está sucediendo ahí, digamos. Pero creo que si esto lo vamos a ventilar antes de llegar a puerto, no tiene mucho sentido. Y no tiene sentido porque se rompen las confianzas. Y aquí lo importante es que efectivamente recuperemos las confianzas, que construyamos de verdad un camino, un puente que nos permita mejorar las pensiones a los chilenos. Y eso es todo. Si gana Francisco Undurraga o gana la ministra de Trabajo, ese no es el tema. Aquí tienen que ganar los chilenos.
Claro, lo que pasa es que se corre un alto riesgo por lo que uno ve, por el clima político, por la tensión, porque en el fondo no se cede de lado y lado, porque la postura se atrinchera más que se acerca. Pasamos del 3-3, hoy día estar a 6-0, después a 6-1, pero en el fondo se va atrincherando. Uno ve que se corre el riesgo de que nuevamente no se alcance un acuerdo en torno a las pensiones. Y eso, diputado, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, es lo peor que puede pasar en el sentido de que esta reforma es necesaria hace mucho tiempo. Sí, pero por supuesto que es necesaria hace bastante tiempo y no nos podemos perder la oportunidad. Yo no tengo ningún problema que el presidente Boric firme y se recuerde en la historia, digamos, esta reforma bajo el nombre del presidente Boric. Aquí no estamos para pequeñeces, pero tampoco estamos, digamos, para dilapidar el futuro de las pensiones de Chile, pues. Y desde ese punto de vista tenemos que ser responsables y queremos serlo. El ser responsable no es no moverse, no es no colaborar, al contrario, es colaborar. Pero me va a disculpar, aquí el actual gobierno inmovilizó un proyecto que, como bien dice usted, tenía un consenso en el Senado hasta el día de hoy. La pregunta además es que si eso tenía una base de respaldo, porque el presidente de la República, en vez de mandar un mensaje nuevo, no retomó y le hizo indicaciones al mensaje que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, que incluso había concurrido con sus votos en contra del presidente Boric, pero él lo votó durante el periodo anterior. Entonces, ¿me entiendo, no? Entonces la pregunta es, ¿queremos hacer una pantomima? ¿Queremos hacer como que estamos trabajando? ¿O queremos de verdad solucionar el problema a los chilenos? Diputado, volviendo un poco al tema del caso convenio, usted recién además decía, me gustaría que se estuvieran gastando bien los recursos, evidentemente todo esto está en investigación y es un tema súper relevante que se despeje. Desde Bópoli, desde los otros partidos de la oposición, han llamado mucho a que se establezcan y se hagan y se ejerzan, digamos, o se hagan efectivas las responsabilidades políticas. La salida de Giorgio Jackson ¿hace patente esa responsabilidad política o obedece a otras cosas o falta? Desde la UDI ya han dicho que está en tela de juicio el rol del ministro Carlos Montes, porque es precisamente bajo su ministerio donde vemos que se da el caso de la Fundación Democracia Viva, que uno podría decir que es el primero dentro de toda esta caja de Pandora que se ha abierto, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que todo ministro tiene responsabilidad política en este y en otros actos, por algo es un ministro político. Y desde ese punto de vista habrá que observar con la claridad, con la tranquilidad, qué pasa en el Ministerio de Vivienda y si eso fue una acción montada fraudulenta donde fallaron todos los controles o no se quisieron implementar los mismos. Bueno, tendrán que haber responsabilidades políticas. Yo en este minuto creo que lo importante es abocarse a pesquisar en todas las reparticiones públicas estos ratones delincuentes que le están corrompiendo, que le están corroyendo al Estado algo tan esencial como es efectivamente el llegar a la ciudadanía con buenas políticas públicas y gastando los dineros donde tienen que gastarse y no en beneficios personales o en lencería. Ya, pero raya para la suma en torno a las responsabilidades políticas. Por ahora es suficiente que haya salido el ministro Jackson y no el ministro Montes. Bueno, por el momento, sí, el presidente de la República, cada vez, Carla, que uno pide como dirigente de oposición, y a nosotros nos pasaba cuando éramos gobierno, cuando un dirigente de oposición pide la salida de un ministro, lo termina firmando. Aquí yo espero que el presidente evalúe en su mérito, su gabinete, y el destino del mismo y qué quiere proponerle al país para los próximos años. Y desde ese punto de vista, si él considera que está haciendo una buena labor con los ministros que tiene actualmente, bueno, así estamos, lamentablemente, así lo está evaluando la ciudadanía y él es el dueño de su propio destino como presidente de la República. El ministro Montes probablemente como parlamentario debe haber sido el parlamentario que más sabía en materia de vivienda. Nadie se sospecha y yo no tengo ninguna duda que así es, que él obviamente nunca asumió en el ministerio pensando, digamos, que iba a haber una tropa de delincuentes montándole este espectáculo. Bien, pues diputado Undurraga, le queremos agradecer. Nos vamos a quedar atentos ahí a todas las conversaciones, a los diálogos, los puentes que se puedan tender entre el gobierno y ustedes desde la oposición para ver cómo se resuelve el tema de las pensiones y también el pacto fiscal, que son dos grandes reformas que están sobre la mesa. Le queremos agradecer por esta conversación. Muchas gracias a usted y como le reitero, nosotros estamos dispuestos a dialogar en la medida que no solamente estén dispuestos a escucharnos, sino también a reconocernos el valor que también nosotros tenemos en esta situación.
Bien, pues nos quedamos atentos entonces, a ver si Muy eso bien. ocurre. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Nos vemos. Vamos a ir a una pausa cuando son las 9:45. Estamos de regreso de inmediato.